Ya, chiquillos, a ver, yo les voy a definir la integral pensando en particiones para los ejes en forma distinta. Entonces, básicamente, yo quiero que entendamos la siguiente situación. Hay muchos que este tema no lo entienden, así que voy a suponer que en el plano, porque como es una integral doble, el dominio de esta definido en el plano, tenemos, suponiendo un rectángulo, supongamos que nuestro dominio, en este caso, es un dominio rectangular, ¿ya? Y este dominio rectangular, si ustedes se fijan, voy a tomar específicamente el dominio que aparece aquí, habla de que x se va a mover entre 0 y 2, ¿verdad? 1, 2. Entonces x se va a mover entre 0 y 2. Vamos a suponer que esta expresión llega hasta ahí, ¿ya? Y tenemos, por otro lado, que y se mueve entre 0 y 1. ¿Ya? Ese es el uno que les comentaba. Entonces, la región D corresponde a toda esta zona que está en este rectángulo. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Sí, profe. Ya, entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo, usando la definición de integral, calcular una integral usando sumas de rima? ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente es dividir, ¿ya? Este, este rectángulo o esta región en retículos, es decir, en pequeños rectangulitos. ¿Ya? Vamos a suponer, yo voy a definir, por ejemplo, sea en conjunto P sub X la partición en el eje X como 0, 2 partido por 1, 2 partido por, o 2K partido por 1, 0 podría ser 2 partido por N, 2 por 2 partido por N y así sucesivamente. Es decir, queremos dividir eh, esta partición, queremos dividir el eje X en n elementos, ¿ya? Supongamos donde el primer término de la sub 0 le vamos a llamar 0 y el último le vamos a llamar 2. Entonces, supongamos que esta partición es X espaciada, ¿ya? Entonces, esta partición X espaciada, ¿ya? Es tal que el XK, ¿sí? Yo aquí le voy a poner XK mejor, no a sub K, XK, es igual al primer término más K por 2 menos 0 partido por N. ¿Se acuerdan de la teoría que ustedes vieron en cálculo 1? No, O sea, en cálculo 2, perdón, tampoco. ¿ya? Que decía que ustedes definían una sucesión X sub K que es igual a 2K partido por N, ¿cierto? Que tenía que ver con que el XK usted lo tomaba como el primer elemento más K por B menos A sobre N. ¿Ya? Entonces usted lo que va a hacer es tomar un XK menos 1 y un XK, ¿verdad? Y ahí lo que va a aparecer justamente es un rectángulo, o sea, una zona chiquitita, por supuesto, y aquí estoy como un poco exagerando este asunto, ¿no? Entonces, vamos a tener un XK que es así, ¿cierto? Entonces, la partición P sub X, que es la partición del eje X, sería 0, 2 partido por N,
4 partido por n, hasta 2k partido por n, pasando por 2n partido por n, que eso es igual a 2, ¿cierto? El último término. Ahí estaría la partición del eje X, es decir, dividimos el intervalo en n subintervalos, todo igual. Y ahora vamos a hacer una partición del eje Y. De la misma manera, vamos a tomar un I0, I1, pasando por I sub J, y terminando en donde, en I sub n, donde nuestro primer elemento va a ser 0 y el último elemento va a ser 1. Entonces, tomando la misma idea del eje X, vamos a decir que I sub J es igual a C más J por D menos C partido por M. Ya no lo voy a tomar hasta N, sino que lo voy a tomar hasta M. ¿Ya? No tiene por qué pensarse en que ambos ejes se van a dividir en la misma cantidad, ¿ya? Sino que uno lo vamos a dividir en n subintervalos y el otro en m subintervalos. En este caso, en particular, C sería 0 y D sería 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Entonces, usted tiene 0, J, 1 menos 0 dividido en M. O sea que I sub J es igual a J partido por M. Perfecto. Ahí está. Sí, la idea es hacer algunos ejercicios de Fubini, aunque la semana pasada hicimos, ¿o no? O sea, la semana pasada, la clase anterior, perdón. Hicimos Fubini, ¿cierto? Hicimos, Sí, 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 profe. sí. Sí, igual podemos hacer algunos, ¿ya? Entonces, tenemos el XK y tenemos el I sub J. Entonces, yo acá voy a dividir este subintervalo en un I sub J menos 1 y en un I sub J. Y de esa manera, lo que estoy generando aquí es un rectangulito chiquitito que lo vamos a pintar, ¿ya? Que es esa, que va a tener un ancho, ¿verdad? De hecho, lo voy a agrandar. Vamos a tener un ancho aquí, abajito, delta x sub k, y aquí vamos a hablar de un largo o un alto delta y sub j. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, entendido eso, ¿cierto? Yo puedo definir, ¿cierto? El área de ese rectangulito chiquitito, que le vamos a poner delta A sub IJ, o KJ, mejor dicho, porque estamos usando subíndice A, K y J, como delta X sub K por delta Y sub J, ¿verdad? ¿Me siguen hasta aquí? Voy despacio porque esto es un poco largo y un poco tedioso de repente de entender, ¿ya? Profe, me perdí en el I sub J, en el Y sub J. ¿Ya qué pasó? No sé, o sea, entendí las particiones y en el momento de I sub J me perdí. ¿Qué es Es lo lo que...? mismo, es lo mismo para acá, lo mismo para el eje X se hace para el eje Y, ¿sí? Ya. Es exactamente igual. Lo que pasa es que no usé ni A ni B porque A y B son los límites de integración, por decirlo de alguna forma, para el eje X. C y D los usé para el eje Y, pero es lo mismo y otro subíndice. Ah, vale, vale. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver. El delta X sub K, tal cual como lo estábamos viendo aquí, va a ser el XK menos el XK menos 1. Y el delta IJ va a ser el IJ menos IJ menos 1. Entonces, entendido eso, nos queda así. X sub K menos X sub K menos 1 multiplicado por I sub J menos I sub J menos 1. Entonces usted dice, mire, como X sub K
es 2K partido por N, entonces X sub K menos 1 es 2 por K menos 1 partido por N, ¿cierto? Y eso implicaría que X sub K menos X sub K menos 1 va a ser 2K sobre N menos 2K menos 2 dividido en N. Ahí multiplique el 2 y te queda 2 partido por N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. La misma historia con el eje Y. Entonces, I sub J menos I sub J menos 1 es J sobre M menos J menos 1 sobre M. Y eso es 1 partido por M. Esto implica entonces que delta sub A KJ, que era X sub K menos X sub K menos 1, aunque suena un poco majadero repetirlo a cada rato, pero lo importante es que se lo incluyan en la cabeza. I sub J menos I sub J menos 1. Esto es 2 partido por M, N, perdón, por 1 sobre M. O sea, esto es 2 partido por MN. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos los delta. Ahora vamos a calcular un paralelepípedo chiquitito que esté justo debajo de esa función. Yo lo voy a dibujar así como en términos bien generales. No quiero con esto hacer, eh, no quiero con esto hacer, digamos, un dibujo tan preciso porque si no vamos a perder mucho tiempo. A mí lo que me interesa es que se entienda la idea. Entonces, yo tengo un dominio de integración que en este caso corresponde a una región rectangular, ¿verdad? De esa región rectangular nosotros sacamos un pedacito, ¿cierto? Ahí está nuestra región rectangular. De esa región rectangular, como les digo, sacamos un pedacito, ahí está, para allá. Sacamos otro pedacito para acá. Entonces, ¿qué pasó? Ese rectángulo, ese delta A sub KJ, corresponde a este elemento que está aquí, que voy a pintar acá chiquitito. ¿Me siguen, cierto? Pensando, por supuesto, de que esto de acá corresponde al eje X y esto de acá al lado corresponde al eje Y. Y acá arriba va a haber una superficie, ¿ya? Estoy suponiendo, no sé cómo es la superficie, pero la idea es como hacer algo así que sea como general, genérico, ¿ya? Yo tengo una superficie y esta superficie, ¿ya? Se proyecta desde estos vértices para arriba, qué sé yo, de esta manera, ahí, y otro por acá, de esta manera, ahí, y nos queda algo como eso. ¿Lo ven, chiquillos? Entonces, la idea es que da la posición X sub K, que está por aquí, a otra posición para allá para atrás, Y sub J, nosotros tiremos una altura, ¿ya? Y esa altura va a estar sobre la superficie de esta función, que va a ser f de X sub K, Y sub J. ¿Se entiende o no? ¿Me Sí, siguen la profe. idea?
Ya, perfecto. Entonces, sabemos ya, de entrada sabemos que la función de x, y, en este caso, corresponde a, se me había olvidado la función, era 3x cuadrado más 2y. Además, x sub k es 2k partido por n, y sub j va a ser j sobre n, m, perdón. Eso implica que f de x sub k y sub j es 3xk cuadrado más 2 y sub j, es decir, 3 por 4k cuadrado sobre n cuadrado más 2 y j sobre n. Es decir, que f de x sub k y sub j es 12k cuadrado dividido en n cuadrado más 2j sobre n. ¿Está bien? Ya. Sí, profe. Entonces, calculemos el volumen de este paralelepípedo, que lo voy a pintar en otro color, ya que corresponde a esa base por esa altura, ¿cierto? Que va a corresponder a este que está aquí, ¿cierto? Es un paralelepípedo, ¿ya? Ese es nuestro paralelepípedo, que tiene un volumen, ¿verdad? Y ese volumen es justamente el que vamos a calcular. Entonces, el volumen, le voy a poner delta B kj, va a ser la altura por la base, o sea, la altura sería f de xk y j multiplicado por delta a sub kj. Es decir, esto sería 12k cuadrado sobre n cuadrado más 2j partido por m por el delta a sub kj, que lo calculamos más arriba, que era 2 partido por mn. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Luego, este es el volumen de un solo paralelepípedo. Sin embargo, mi región es todo ese rectángulo que está ahí abajo. Por lo tanto, si nosotros queremos de alguna manera calcular el volumen de toda la expresión, tenemos que sumar todos los paralelepípedos que se formen. De las n particiones que tiene x y de las m particiones que tiene el eje y. Por lo tanto, esto se transforma en una suma doble. Tenemos que la suma de Riemann de la partición R, Mn de la función f, se dice Rnmn o Mn, ¿cierto? Porque la partición se inicia con un rectángulo, ¿cierto? Que era el rectángulo Nm, que divide a cada eje en m parte y en n parte respectivamente. Entonces, esto sería una suma doble de k igual 1 hasta n y de j igual a 1 hasta m, o sea, todos los rectángulos, de esa expresión que tenemos ahí arriba, f, xk y j, delta a sub kj. En definitiva, esto va a ser igual a la sumatoria de j igual 1 hasta m, de la sumatoria desde k igual 1 hasta n, reemplacemos todo, te queda 12k cuadrado sobre n cuadrado más 2j sobre m por 2 sobre mn. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el cálculo de esta suma de Riemann va a depender exclusivamente de esta suma doble que tenemos acá. ¿Ya? Adivinen qué pasaría si fuera una integral triple.
y tuviéramos que usar Riemann, sería IJK, ¿cierto? Sería en el fondo ya, serían ya tres subíndices, ¿cierto? Sería una suma triple en el fondo, ¿ya? Pero sería como lo mismo, un poquito más grande, ¿no? Entonces, sacamos el 2, distribuimos la sumatoria y distribuimos el MN también, y nos queda suma de J igual 1 hasta N, de la suma de K igual 1 hasta N, de 12K cuadrado dividido en MN al cubo, más dos veces sumatoria de la sumatoria de J igual 1 hasta M, de K igual 1 hasta N, de el 2 lo sacamos, te queda 2J sobre M cuadrado N, ¿ya? Entonces, ahora viene todo un trabajo algebraico. De hecho, yo lo voy a dejar así. Suma TRMN de la partición, ¿cierto? De la función f te queda 2 por 12, 24. El 24 lo sacamos de la suma doble. Tenemos la suma de j igual 1 hasta m. En la primera parte, como ninguna de las dos partes dependen de, fíjense que ninguna de las dos partes dependen ni de m ni de n, entonces son constantes. Entonces yo sacaría esa parte también y dejaría el mn cubo afuera. Y acá solamente te quedaría k cuadrado, ¿verdad? Porque los contadores de la sumatoria son j y k. Entonces esto es constante para las sumas. Después tendríamos al otro lado 4m cuadrado n, suma doble, j igual 1 hasta n, k igual 1 hasta n, y aquí te queda j nomás. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a recordar algunas sumas. Recordemos del álgebra 1, en esos tiempos de primer año, ¿cierto? Que la sumatoria de igual 1 hasta n de i era n por n más 1 partido por 2, que la sumatoria de los cuadrados de igual 1 hasta n es n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6, y que la suma de los cubos n, n más 1 partido por 2, y todo eso al cuadrado. ¿Está bien? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, atendido a esto, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Vamos a empezar a resolver. Fíjense, lo voy a hacer por partes. Voy a hacer una línea aquí, ¿ya? Eso como que quede como recordatorio. Entonces tendríamos 24 mn al cubo. Fíjense que aquí j está solo, no tiene nada. Entonces se puede calcular sin ningún problema. De j igual 1 hasta m. Y al otro lado tenemos la suma de los cuadrados. Eso sería n, n más 1, 2n más 1 partido por 6. ¿Cierto? Primero estamos calculando la suma de los cuadrados, que es la más interna, y ahora me preocupo de la suma externa. La suma externa tiene contador j. Esto es constante. Entonces la constante por n. Entonces esto te quedaría así. 24 mn al cubo por n, n más 1, 2n más 1, dividido en 6, todo eso multiplicado por el último elemento de esta suma, que es
m. Entonces, este término te queda así. 6 en 24 son 4. El m se va con el m. Este n deja acá esto al cuadrado y te quedaría así. 4 n más 1, 2n más 1 sobre n cuadrado. ¿Verdad? Entonces, usted separa y le queda así. 4, 1 más 1 sobre n, 2 más 1 sobre n. ¿Está bien? Esa primera parte. Sí, profe. Ya, ahora vamos a la otra. La otra que voy a escribir abajo. 4m cuadrado n. Profe, una consulta pequeña. Ahí usted Dime, multiplicaba por m porque la sumatoria externa, la j era constante. exactamente. La j como es. O sea, esta expresión completa, que es la que está acá, ¿verdad? Es constante para esta suma, porque aquí el contador es j. Entonces, como el contador es j, aquí no hay ninguna j, entonces ahí entra la propiedad que dice que es la suma de una constante. Cuando usted tiene una sumatoria de k igual 1 hasta n de, no sé, de una constante, es la constante por el último elemento. ¿Se entiende? Ah, ya, sí, profe. Gracias. Ya. Ahora vámonos con la segunda. La segunda es 4 sobre m cuadrado n. Sí, po. Sí, sí, sí. Ya te explico eso. M cuadrado n. Sumatoria. De la sumatoria tenemos j igual 1 hasta m, k igual 1 hasta n de j. J igual 1 hasta m, k igual 1 hasta n de j. Lo que pasa es que si era n cuadrado, pero acuérdate que el n cuadrado tú lo puedes escribir como n por n. Entonces, uno de los n se fue al primer paréntesis y el otro se fue al otro paréntesis y dividió cada uno. ¿Se entiende? Ya. Perfecto. Entonces, aquí j es constante para la primera suma. Entonces te va a quedar así. 4m cuadrado n sumatoria de j igual a 1 hasta m de j por n. ¿Verdad? Porque esta primera suma tiene contador k y aquí no hay k. Entonces queda la constante por el último elemento que es n. Ahí está. Ahora, esa n se puede simplificar con la n de acá abajo y te queda 4 partido por m cuadrado sumatoria de j igual a 1 hasta m de j. Y esa es una suma notable, que en este caso sería 4 partido por m cuadrado por m, m más 1 partido por 2, porque el último elemento es m. Simplifico, te queda 2, te queda 2 partido por m más 1, es decir, esto es 2, 1 más 1 sobre m. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Tenemos los dos resultados. ¿Qué teníamos que hacer con esos dos resultados? Sumarlos, ¿verdad? Entonces, de este desarrollo teníamos que la suma de la partición Rmn de la función f era el resultado del primero, que es 2, es 4, 1 más 1 sobre n, 2 más 1 sobre n, más este otro resultado. ¿Ya? Y ahí tendríamos la suma de Riemann de extremos derechos. ¿Por qué de extremos derechos? Porque usted, en el fondo de este rectangulito chiquitito, ¿ya? Oh, me quedó feo. Usted tomó del eje X, ¿cierto? Entendiendo que este es el eje X, usted tomó el punto XK, y del eje Y usted tomó el punto IJ. Entonces el punto XK y J es ese. Entonces, como de la diagonal que está en la esquina superior derecha, ese es el punto XK y J. ¿Se entiende?
¿sí? Por eso se llama, ya no es una suma de extremos derechos, sino que es la suma de la esquina superior derecha. ¿Ya? Esa sería esa suma, ¿cierto? Suma de extremos derechos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que calcular el límite. ¿Por qué? Porque resulta de que eso es una aproximación del volumen de esta cuestión, ¿por cierto? De la integral que estoy calculando. Y sin embargo, yo quiero que esta representación no me deje espacios ni de sobra ni de falta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es refinar las particiones. Es decir, vamos a hacer que tenga cada vez más particiones. Es decir, vamos a lanzar a n, ¿cierto? Que son las particiones de x muy lejos, y vamos a hacer lo mismo con la partición de y. Es decir, tanto m como n van a tender a infinito. Entonces, calculando, Profe, disculpe, porque M y N tendría que tender a infinito. porque voy a refinar las particiones. Es decir, este eje que nosotros habíamos calculado, a ver, por decirlo así. Mira, yo tengo acá mi eje X, yo tengo estas particiones. Igual como lo hacíamos en cálculo 2, lo que vamos a hacer es hacer que le vamos a empezar a meter más particiones entre medio, para hacer que estos rectangulitos que están acá sean cada vez más finitos, po. Y si son más finitos, eso significa en la práctica que van a cada vez representar mejor el volumen de esta zona que está aquí, ¿cierto? Por lo tanto, hacemos tender n a infinito, y lo mismo vamos a hacer con el otro eje, con el eje Y, por decirlo así. De las particiones que nosotros teníamos acá, le vamos a empezar a meter más términos entre medio para hacer que los rectángulos que se forman en las bases sean más finitos y por lo tanto los paralelepípedos más finitos. ¿Se entiende? Sí, profe. Muchas gracias. Ya, entonces tenemos límite para n tendiendo a infinito y para m tendiendo a infinito de S de R mn, ¿cierto? A f es el límite para n tendiendo a infinito, para m tendiendo a infinito, de 4, 1 más 1 sobre n, 2 más 1 sobre n, más 2, 1 más 1 sobre n. Y si ustedes se fijan, estos resultados para nosotros son conocidos. Este era n, ¿ah? Por lo tanto, el resultado, ¿cómo queda? El valor del volumen que estaba calculando es 4 por 2 más 2, ¿cierto? 4 por el 2 que está ahí, más el otro 2 que está por el otro lado. Entonces nos estaría quedando 10. Por lo tanto, esta integral vale 10. Es Riemann integrable porque el límite existe, ¿verdad? Entonces, como el límite existe, por donde yo la calcule, cualquiera de las sumas que calcule, la superior, la inferior, la de extremo izquierdo, la de extremo derecho, cualquiera va a converger al mismo límite. Entonces ahí se demuestra que la función es Riemann integrable y su valor es 10. Por lo tanto, la integral doble, en este caso, ¿de dónde hasta dónde era la cosa? ¿Se acuerdan? De 0 a 2 y de 0 a 1. De 3x cuadrado más 2y. De 0 a 2 y de 0 hasta 1. De 3x cuadrado más 2y. De a. Vamos a ponerle de y de x, ¿ah? Porque así es, po, ¿cierto? La integral que está más adentro son los límites de y, los de afuera x. Esa vale 10. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya, vamos a calcular este ejercicio que está aquí. Entonces dice, calcule la integral de 0 a 2 de la raíz cúbica de i medios hasta 1 de e elevado a x cuadrado de x de. Entonces, lo primero es ver qué tipo de región tenemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos aquí, la primera variable es x. Entonces, x se está moviendo entre la raíz cúbica de i medios y 1,
y se está moviendo entre 0 y 2. Entonces, a ver, acá tenemos lo siguiente. X es la raíz cúbica de y medios, ¿verdad? Aquí X vale 1. Ya me estoy moviendo entre este valor, X se está moviendo entre este y este valor. Y se está moviendo entre y igual 0 y la recta y igual 2, ¿verdad? Si nosotros calculamos la inversa de esta función que está aquí, nos vamos a dar cuenta de que x al cubo es igual a y medios, y por lo tanto al hacer el despeje te queda que 2x cubo es igual a y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Eso solamente era para saber justamente cómo el gráfico. Uno como que tiende a manejar mejor cuando yo tengo y igual a algo, ¿no? Eso es como lo que uno más conoce. Entonces vamos a hacer el dibujo, ¿ya? De nuestra región. Claramente es usted una región tipo 2, si ustedes se fijan. Porque tengo la y igual a 2x cubo, que es una función más o menos así, ¿verdad? Esto pasa por aquí y esto se va para acá, ¿cierto? Tenemos la otra función que es x igual a 1, ¿ya? Que la voy a tirar por acá. Ahí está, ¿ya? Tenemos y igual 0 e igual a 2, ¿ya? Entonces, cuando x vale 1, si yo reemplazo en x igual 1 en esta curva que está aquí, y vale 2. Entonces, justamente la recta igual 2 pasa justo por ahí, ¿ya? Voy a tirar aquí abajo. Ahí sí. ¿Ya? Entonces esta es igual 2, esta es x igual 1, esta es x igual a la raíz cúbica de y medios. La que también es lo mismo que x igual, perdón, lo que es lo mismo a decir que y es igual a 2x cubo. ¿Ya? Entonces, x se mueve entre esta curva que voy a destacar y esta. Y se mueve desde esta curva que está acá hasta esta, donde participan todas. En ese como triángulo, ¿cierto? Como ese triángulo medio extraño ahí que está, ¿verdad? Esta sería la región y sería una región tipo 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer el cambio de orden de integración. Y yo ya lo hice porque de hecho calculamos las funciones inversas inmediatamente. Uno cuando va a hacer cambio de orden de integración calcula las inversas de todas las funciones que no sean constantes, ¿verdad? Como lo hicimos arriba. Entonces ahora yo digo, mira, si yo quiero hacer el cambio usando la regla de Fubini, ¿cierto? Lo que vamos a observar es lo siguiente. X va a ser constante ahora. Y X se va a mover desde 0 hasta 1. Y va a ser variable. Y se va a mover de 0 hasta la función. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Perfecto. Entonces, esta sería la región descrita en forma de región tipo 1. Entonces, lo que nos queda es lo siguiente. Tenemos que la integral es de 0 hasta 1, de 0 hasta 2x al cubo, de e elevado a x cuadrado de y de x. ¿Se fijan? Entonces ahí es fácil integrar porque si ustedes se dan cuenta, ahora e elevado a x cuadrado no depende de y, entonces simplemente calculamos la integral iterada y te queda integral de 0 a 1
y e elevado a x cuadrado entre 0, 2x al cubo de x. Y esto sería igual a la integral de 0 hasta 1 de 2x cubo por e elevado a x cuadrado de x. Y aquí voy a hacer algo con intención. Esto yo lo puedo escribir como la integral de 0 hasta 1 de x cuadrado por e elevado a x cuadrado por 2x de x. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron, chiquillos? El Sí, x, profe. el x cubo lo descompuse como x cuadrado por x y el 2 lo agrupé con el diferencial para que vieran que la derivada de x cuadrado, ¿cierto? Esto corresponde a la derivada de x cuadrado. Por lo tanto, ahí tenemos sustitución. Sea u, o sea t, igual a x cuadrado de t, 2x de x. Cambio de límite. Si x vale 0, entonces t también. Si x vale 1, entonces t también. En este caso los límites se mantuvieron. ¿Verdad? Que se hace el reemplazo, acuérdense bien que se hace acá, para saber a cuánto va. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es que la integral quedaría así. La integral y sería la integral de 0 hasta 1 de t por e elevado a t diferencial de t. ¿Y esta integral cómo se resuelve? Por parte. Exacto. Integrando por partes, u igual t, tu igual de t, o tabularmente, como ustedes quieran, de b, e a la t de t, b, e a la t. Entonces i es t por e a la t entre 0 y 1, menos integral entre 0 y 1 de e elevado a t diferencial de t. De esa forma nos queda t por e a la t entre 0 y 1 menos e a la t entre 0. Entonces aquí te queda e a la 1 menos 0, 1 por e a la 1 menos 0 por e a la 0, menos e a la 1 más e a la 0. Entonces esto se va con esto también se va y te queda e a la 0. Es decir, la integral inocentemente vale, ¿sí? ¿Se entendió, chiquillos? Sí, Sí, profe. profe. Súper claro.